Se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, Día de la Memoria, pero estamos en un contexto en donde la sociedad argentina está medio en cualquiera, en un escenario memorial profundamente alterado, que no se ve en las marchas que fueron multitudinarias, pero sí en la propaganda que corre todo el tiempo y por sobre todo la gente en redes, ¿no? Sabemos que lo que tradicionalmente se presentaba como una fecha renovábamos nuestros votos, si se quiere, con el consenso democrático sobre el nunca más, hoy se ve interpelado por el avance de discursos que, bajo el ropaje de historia alternativa, historia completa, memoria completa, buscan disputar los fundamentos mismos de la verdad histórica. Entonces, no se trata simplemente de una disputa por el pasado, sino de la consolidación de un ecosistema de ideas. Ciertas consignas desde los márgenes del activismo castrense hasta la cúspide de la narrativa institucional del Estado. O sea, lo que antes era crinchero, digamos que estaba ahí en un costado, ahora está en el centro de la discusión. Bueno, sí, yo tenía ganas un poco de desmenuzar la estructura de las operaciones retóricas en torno a la relativización y banalización del terrorismo de Estado, que son herramientas centrales del gobierno, ¿no? Y voy a recurrir a un libro que leí el año pasado, Anatomía de una mentira. Es un libro de los investigadores Hernán Confini y Rodrigo González Tizón. Ellos proponen un abordaje histórico y conceptual sobre un fenómeno un poco esquivo, que es si existe o no existe un negacionismo argentino. Es decir, si podemos llamar a lo que pasa acá respecto de la dictadura, la memoria de la dictadura, como negacionismo. ¿Por qué? Porque a diferencia del modelo europeo, un modelo nacido para designar a quienes niegan explícitamente la existencia, el caso de Argentina presenta algunos matices que, dicen los autores, nos obligan a, bueno, precisar un poquitito nuestras herramientas analíticas. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotras? ¿El Sí. concepto aplica o no aplica el concepto de negacionismo? El libro va de eso, por eso me encantó, me pareció espectacular. Hay muchos datos, hay mucho hecho, pero también hay mucho análisis conceptual sobre la historia. Y me pareció muy Hoy atrapante. el programa de hoy es muy gordas categoría. Gordas categorías. Bueno, los autores parten de la genealogía del término negacionismo que fue popularizado por el historiador Henry Rousseau, o Henri Rousseau, no sé, en 1987 para distinguir lo que sería una ideología política de un legítimo procedimiento científico de revisión historiográfica. Es decir, el negacionismo, entendido como una ideología política propagandística, del revisionismo, que es un procedimiento científico, historiográfico, ¿sí? Conocemos y que es legítimo dentro de los marcos de las ciencias humanísticas de la historia, ¿no? Ahora, como les decía, el problema es que en Europa el negacionismo es literal y acá no tanto. Vamos a ver qué es lo que pasa en el caso europeo, ¿no? Que es donde nace este concepto de negacionismo. Dicen los autores que, bueno, hay varios caminos que conducen a él, pero todos terminan en una negación genocidio. El primero es, obviamente, una negación literal y radical. Decir, por ejemplo, que las cámaras de gas no existieron, ¿sí? Que los centros de los campos de concentración no existieron, ¿sí? Y que todo es una mentira creada por los judíos, ¿no? Pero hay otros medios un poco más sutiles que llevan al mismo lugar. Por ejemplo, la impugnación de las cifras. No fueron 6 millones de judíos asesinados, ¿sí? Esto es un número exagerado, dicen, que carece de fundamentos empíricos reales. Después, otro de los caminos es, por ejemplo, la venganza judicial. Se cuestiona la imparcialidad de lo que fueron los juicios de Nuremberg, en donde se enjuiciaron a los nazis, ¿sí? Alegando que fueron procesos guiados por un espíritu de revancha, no sé si esto les suena, de los vencedores, lo que habría impedido entonces un tratamiento objetivo de cuáles fueron las responsabilidades. Después tenemos otros caminos como la inversión de la carga de la culpa. Se le atribuye a las propias víctimas de la Segunda Guerra y por sobre todo de la matanza de haber creado una mentira. En ese sentido, el pueblo judío habría inventado o explotado la masacre para obtener entonces beneficios políticos y económicos. Y por último, la puesta en duda de los testimonios, ¿no? Sospechas sobre los sobrevivientes, que tienen una evidencia fundamental e importantísima en torno a los crímenes, para invalidar sus relatos como evidencia histórica. Ahora, en el contexto local en Argentina, no se suele negar de manera explícita la existencia de los crímenes. Los centros clandestinos de tortura existieron, eso no se niega.
sino que lo que hace, dice, es, se construyó un ecosistema de ideas que los autores estructuran en torno a 4 trincheras argumentativas, que las voy a decir ahora y las vamos a reconocer, porque Qué son, linda la sistematización. porque son las ideas que circulan ahora, que vienen circulando desde hace mucho tiempo, pero ahora en boca de todos. La primera es la interpretación de la existencia de una guerra interna. Se define a la masacre como una guerra civil, ¿sí?, con responsabilidades multilaterales. Lo que hace básicamente esto es diluir la especificidad del terrorismo de Estado. El segundo medio es la exigencia de memoria completa, en donde se reclama la construcción de una narrativa institucional que exponga una supuesta verdad silenciada, equiparando las víctimas de las organizaciones armadas al Estado. Esto resta en el spot que Claro. sacaron con la entrevista Sí. al hijo de, ¿cómo se llama? El que tenía Al el hijo herpes, de se llamaría, Cuca. estaba en la comisaría del pueblo. Se- no me puedo tenía un acordar. nombre, aparte un nombre que era el nombre más facho, tipo argentino, No me puedo sable, acordar, sí. machete, Era el hijo de él, sí. Tercera, una de las más populares, el cuestionamiento de la cifra. No fueron 30.000, ¿no? Se presenta este número como si fuera una exageración carente de fundamentos. Y por último, la guerrilla como causa. Se señala al accionar insurgente como el factor originante que habría provocado la represión, justificando así el accionar militar. Hay muchos datos en este libro respecto de cómo eso es completamente falso. Los autores subrayan que si bien no existe una negación de los centros clandestinos, lo que sería el Auschwitz argentino, sí operan mecanismos de relativización y banalización a partir de estas 4 operaciones, ¿no? Una narrativa construida por los propios perpetradores. Y ha mutado desde una postura triunfalista hacia una de victimización. Esto también es súper interesante ver cómo se dio eso, ¿no? Porque ¿ante quiénes se victimizan ahora los militares? Ante los organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces hacen toda una inversión, ¿sí?, a través de la que intentan reclamar legitimidad. Incluso los autores advierten sobre la emergencia, que ya está bastante emergida, de una dimensión apologética, ¿sí?, de la narrativa procesista. Es decir, hay una reivindicación abierta de los horrores del pasado como parte de una batalla cultural contra un supuesto marxismo cultural. Digamos, ahora todos los influencers te mandan un falcón verde, ¿no? Está muy en boga también esta dimensión apologética. Nuevamente, esto hace que la idea dejó de ser marginal, adquirió una jerarquía de discurso oficial. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer ante este tipo de discurso que sí, o sea, se animan a llamar negacionista, ¿no? Simplemente que es un negacionismo, dicen, a la Argentina, o un negacionismo criollo, un negacionismo con sus particularidades. Y lo que ellos proponen es no clausurar el debate, sino, bueno, hacer esto, ¿no? Desmenuzar un poco cuáles son las retóricas para ver qué es lo que están haciendo con el relato, ¿sí? Para ello ellos retoman una distinción fundamental de un historiador que se llama Pierre Vidal-Naquet, que me pareció muy interesante y se las voy a leer porque creo que tiene algo un poco del qué hacer, ¿no?, con estos discursos. Podemos discutir con ellos sí o no, podemos hablar de ellos sí o no, ¿qué hacemos? Ellos dicen así. Conocida recopilación de ensayos de la década de 1980, Pierre Vidal-Naquet explicó su postura frente a los asesinos de la memoria, como denominó a los negacionistas de la Shoah. El historiador francés, cuyos padres habían muerto en Auschwitz, trazó la diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. La primera postura le resultaba impracticable, ya que suponía la existencia de un terreno común sobre el cual construir una verdad acerca de los hechos del pasado, algo que no era viable con quienes consideraban a las cámaras como un mito o un invento. La segunda actitud no solo le parecía posible, sino necesaria, y así lo fundamentaba, y lo citan a él, ¿no? Se pueden analizar sus textos tal como se hace la anatomía de una mentira. Se puede y se debe analizar su lugar específico en la configuración de las ideologías, preguntarse el por qué y el cómo de su aparición. Bueno, entonces, este trabajo es un poco eso, ¿sí? Hacen ese tipo de trabajo con estas 4 narrativas y, como les digo, concluyen que sí podemos llamar a este ecosistema de una forma de negacionismo que no es exactamente igual al negacionismo de la Shoah, al negacionismo tal y como lo conceptualizaron para el caso del genocidio de judíos en la Segunda Guerra Mundial, sino que es una suerte de negacionismo a la Argentina, que lejos de ser marginal, disputa el sentido de la democracia desde el corazón mismo del poder político. Y esto es muy interesante porque
Son narrativas que se han convertido en herramientas políticas no solo para deslegitimar los consensos de los 40 años, sino para buscar acuerdos en vistas a cometer nuevas ilegalidades, ¿no? Entonces, de ahí su importancia.